Y está en la línea de Despierta el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Gobernador, buenos días. Muy buenos días, Daniel, Enrique, buenos días. ¿Cómo le va, gobernador? Muy bien, a sus órdenes. Qué bueno. Ayer el subsecretario de Seguridad, Mejía, decía, y le cito textual, la realidad es que ha habido una sistemática campaña de desinformación del gobierno de Chihuahua. Y en particular habla del secretario de Desarrollo Social y del titular de la Junta Estatal de Aguas. Pero usted, siendo la cabeza de este gobierno, ¿qué postura tiene al respecto? Bueno, nosotros hemos primero lamentado muchísimo cómo ha malbaratado su función el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja. Estamos en un momento muy delicado. La politización del uso de los cuerpos de seguridad para descalificar a la defensa del agua que mantienen productores y el papel de intermediación que ha jugado Chihuahua. Este tono, pues, es el sello de la casa: descalificar, acusar a otros de las impericias, de las incapacidades propias con la que han manejado este conflicto. Por cierto, el propio subsecretario ha contribuido en mucho a la irritación y la indignación que se vive en Chihuahua por pretender vincular a los agricultores y a los productores con la delincuencia organizada, asociando hechos que nada tienen que ver y que conoce él perfectamente el origen y la naturaleza distinta. Sin embargo, han hecho también una manipulación, una distorsión, una narrativa para tratar de deslegitimar al movimiento y al papel de intermediación del gobierno del Estado que a él mismo le consta. Por lo tanto, yo rechazo categóricamente y lamento este papel en el que se ha convertido el subsecretario. Fíjese nomás, el subsecretario de Seguridad Pública, actuando como el golpeador político en el conflicto por el agua en el estado de Chihuahua. Hay que ubicar perfectamente, Daniel, dónde empieza este problema. Este problema empieza con el incumplimiento de México en el ciclo 34, en el quinquenio que concluyó en el 2005, fruto de una mala administración, diría pésima administración, del manejo de las presas internacionales y nacionales. Se les olvidó pagar el ciclo completo, el quinquenio completo, y ello nos colocó en una tensión innecesaria en este quinquenio en el que no podemos tener una doble falta como país. Pero a ese problema, hay que decirlo con toda claridad, el conflicto se detonó, se alimentó y se acrecentó cuando el gobierno federal decidió militarizar el problema o la solución al problema, y primero ordenó la presencia del ejército mexicano en La Boquilla y luego de la Guardia Nacional. No sabemos en cuántas de las presas de México la Guardia Nacional está resguardando las instalaciones. Parece ser que solo en el caso del estado de Chihuahua. Ha sido la impericia política, la incapacidad de diálogo para escuchar, para entender el punto de vista distinto, lo que ha complicado mucho este tema, lo que ha acrecentado el conflicto, y la ausencia de las principales instancias de diálogo y de interlocución del gobierno federal, pues habían brillado por su ausencia. Hasta ayer, la secretaria de Gobernación se volvió a aparecer. Desde diciembre del año pasado, doña Olga Sánchez Cordero sentó al PRI estatal el día de ayer y lo quieren plantear como un acuerdo con los productores. No había ahí ni un solo presidente de módulo de riego de los 3 distritos que están involucrados en este tema de la del río Concho. Sí, la explicación que da, por lo menos ante la opinión pública, el propio presidente de la República, es que esto se trata de un asunto meramente político, e incluso lo ubica como parte de una campaña del Partido Acción Nacional porque vienen las elecciones. ¿Cómo lo ve usted? El presidente de la República, Enrique, identificó este problema como un asunto político desde su inicio, porque el presidente de la República ha sido muy mal informado. Se le han planteado cosas absolutamente falsas. Por ejemplo, debo ubicar exactamente el origen del conflicto cuando yo llamo la militarización del problema. Al presidente de la República, la directora de Conagua le dijo en febrero que los productores del estado de Chihuahua exigían 6,000 millones de pesos a cambio de sacar el agua de las presas, lo que el presidente de la República consideró un intento de extorsión. Incluso hay una mañanera
donde el presidente de la República entre el 4 y el 5 de febrero ya habla de fines políticos y refiere que se le trata de chantajear al gobierno. ¿Cuál era en realidad el tema? En una reunión con agricultores en Chihuahua, los productores dijeron que el estado de Chihuahua enviaba casi 6,000 millones de metros cúbicos de agua a los estados de Sinaloa y de Sonora, y que era conveniente que también se buscara la manera de que estos estados pagaran derechos ambientales. Pero al presidente se le dijo que se buscaban 6,000 millones de pesos, lo cual era absolutamente falso. Este tipo de información es la que nutren al presidente. ¿Qué fue lo que hizo el presidente de la República después de esto? Mandó al ejército para permitir el desfogue de la presa La Boquilla, y allí empezó el verdadero conflicto. Y así ha sido una sucesión de hechos, de narrativas descalificatorias, tratando de deslegitimar e incluso negar la aportación que Chihuahua hace en condiciones muy adversas. Estamos en un escenario de sequía extrema en el estado de Chihuahua para contribuir con nuestro país al pago del tratado. Los propios productores a lo largo del conflicto han hecho una serie de propuestas que han sido desdeñadas. Se han mostrado indiferentes las autoridades y, por ejemplo, las barbaridades que se dijeron aquí ayer en este programa por parte de la doctora Jiménez y del subsecretario Mejía Verdeja, diciendo que las presas en el estado de Chihuahua están al 70% de su capacidad. A eso iba mi pregunta, gobernador, precisamente porque, y es la misma que le hacía a la directora de Conagua, a la mayoría de los campesinos los intereses y los conflictos políticos les interesan muy poco cuando su vida depende del agua. Y esa es la pregunta que yo le hago a usted. ¿Hay o no agua en las presas de Chihuahua? Hoy está muy mermada la capacidad o el volumen destinado disponible para el ciclo primavera-verano 2021, o sea, el año que entra. Nosotros ya después de descontar todo lo que se va por la evaporación, incluso por el propio traslado del agua, habrá útiles unos 644 millones de metros cúbicos de agua, que representa el 53% en relación a 2020. Por eso es la preocupación, y lo dice usted muy bien, Daniel. Les interesa muy poco si hay quienes quieren subirse al barco político o al medro político. Ellos están preocupados por el siguiente ciclo agrícola, y por supuesto que de ahí dependen 11,700 usuarios afectados en 11 municipios. Por cierto, en la reunión de gobernación del día de ayer, pues no fue ninguno de los presidentes municipales de la cuenca del río Conchos, los principales municipios que están afectados. Oiga, gobernador, perdón, sí. a este conflicto del agua, que ya es muy grave por todo lo que implica, ya se han sumado otras situaciones: la muerte de una persona, un conflicto social, congelamiento de cuentas, una tirante relación política del Estado con el gobierno federal. ¿Cómo puede solucionarse? ¿Cómo va a acabar esto? Bueno, México va a cumplir, y va a cumplir, entre otras cosas, porque Chihuahua, contrario a lo que se dice al día de hoy, ha aportado el 45% del volumen que hemos entregado a Estados Unidos en el marco del tratado. Actualmente se han entregado cerca de 1,850 y tantos millones de metros cúbicos de agua. Chihuahua ha aportado 845 millones de metros cúbicos. A esta aportación que ha hecho Chihuahua todavía falta de sumarle otros 60 millones de metros cúbicos que habrán de seguir saliendo por el granero hasta el 24 de octubre para llegar a un volumen de más de 900 millones de metros cúbicos de agua, que va a representar casi el 42% de lo que en términos completos aportan los 6 tributarios. Y por cierto, debo decir que este porcentaje, Enrique, es mucho mayor que el que en los últimos 10 años, en condiciones mejores de precipitación pluvial, Chihuahua ha aportado. Con datos de la propia Conagua, se ha advertido que la cuenca del río Conchos ha aportado cerca del 38%. Ahora estamos cerca del 42% y en condiciones de sequía. Entonces México va a poder cumplir, porque con lo que ha aportado Chihuahua, con lo que falta de salir de la presa El Granero, que desemboca directamente al río Bravo, más los 223 millones de metros cúbicos que tienen en las presas internacionales, con eso pueden saldar
los 300 millones de metros cúbicos que le faltan al tratado. Lo que pasa es que se ha querido sobredimensionar, magnificar e incluso se ha tratado de humillar a los productores y al pueblo de Chihuahua en esta lucha y en esta defensa del agua. Y eso es lo que nosotros jamás podemos permitir ni consentir de nadie, ni del presidente de la República. Cuando se cumpla este acuerdo con Estados Unidos, ¿se pone en riesgo que los campesinos tengan el agua necesaria y suficiente? Es decir, ¿qué sigue, gobernador? Porque hay cosas que no se pueden ocultar y una de ellas es que se acabe el agua en una presa. Pues lo que sigue es pedirle mucho a Dios para que llueva algo más y se puedan recargar las presas del Estado y tener una mejor recarga y un mejor almacenamiento para enfrentar el nuevo ciclo agrícola. De lo contrario, les quiero decir que será devastador para un gran número de familias, de jornaleros agrícolas provenientes de diferentes partes del país, incluso que quedan expuestas a la falta de ingresos por la baja de la producción. Nosotros creemos que esto nos puede traer un detrimento en el valor de la producción agropecuaria. De continuar esto, podría tener una afectación del orden de cerca de 8,000 millones de pesos. Es una de las cuencas más productivas. Están ahí los agricultores más esforzados del estado de Chihuahua, que han heredado de sus padres, de sus abuelos, esta vocación de cultivar la tierra y que por eso cuidan y protegen el agua como lo han hecho en estos días. O sea, decía usted que es una barbaridad la cifra de agua al día de hoy que dijeron ayer en Conagua en este mismo espacio. Es que dijeron cosas que realmente no se sostienen. No hay esa agua. Lo que nosotros hemos primero dicho es que hemos aportado ya a este momento de lo que México ha entregado el 45%, contrario al 17% que dice la Conagua que ha aportado Chihuahua. Oiga, y esos son los datos. ¿Y no ha tenido usted manera o no ha buscado usted tener contacto directo con el presidente para que le explique cómo están las cosas sin este intermediarismo? Sí, varias ocasiones busqué, Enrique, tener un contacto directo con el presidente López Obrador, pero ha habido una total indiferencia, un desdén, una cerrazón. Simplemente no escuchan y cuando no escuchan, no solo eso, ha habido una gran intolerancia porque de ahí han pasado a un golpeteo político de los agricultores ahora al gobierno del Estado, que en este conflicto lo que ha buscado es ser un intermediario y hemos dado muestras de ello. Pero luego hubo un momento del conflicto en el que pretendieron derivarnos la responsabilidad del problema de manera única y exclusiva, e incluso ni siquiera colaborando con nosotros para buscar levantar plantones, para buscar levantar el bloqueo de las vías del ferrocarril que siguen tomadas en el estado de Chihuahua. El gobierno federal ha actuado con un desdén y yo creo que con una indiferencia muy deliberada en todas estas últimas semanas. Se cerraron completamente, cancelaron toda posibilidad de interlocución. Hasta ayer que sentaron al PRI estatal, realmente no sabemos para qué. Ahí está la utilización de los instrumentos estratégicos de combate a la corrupción para que vean que la unidad de inteligencia financiera sí funciona. Inmediatamente sentaron al PRI, que ha estado más que combatiéndolos a ellos con este conflicto, a nosotros, porque ahí se ha cruzado todo tipo de intereses políticos. Pero ayer parece que ya los arreglaron, porque bueno, pues también la unidad de inteligencia financiera les congeló a algunos de ellos cuentas y algunos pues tienen cola larga. Decía mi abuelita que para tener lengua larga hay que tener cola corta o no tenerla. Y bueno, pues ya estamos viendo que van a organizar una mesa de trabajo, por supuesto al margen de los principales líderes y productores del estado de Chihuahua en este conflicto. Muy bien, gobernador, pues le agradecemos mucho este contacto. Estamos al pendiente de este conflicto por el agua. Muchas gracias, Daniel, Enrique, muchas gracias. Gracias, buen día. Es Javier Corral, el gobernador del estado de Chihuahua, planteando su postura frente a lo que se dijo ayer de parte del gobierno federal en esta misma mesa sobre el conflicto del agua en su estado.